Buenas tardes a todos, gracias una vez más por juntarse con nosotros en este espacio que es M y Ayuda, donde repasamos novedades del derecho laboral y también abrimos el juego para que puedan hacernos consultas, preguntas, lo que quieran para participar relacionado con el derecho laboral, por supuesto que es nuestra especialidad. Estamos con el doctor Eugenio Moret, con el doctor Ezequiel Britos, que nos van a hablar con respecto a las novedades que hubo en estas semanas de derecho laboral, principalmente cuál es el verdadero alcance de la prohibición de despidos, así también como otra normativa que estuvo saliendo y que es importante repasar. Para aquellos que anteriormente no estuvieron con nosotros, por un tema de orden, mantenemos los micrófonos todos apagados. Una vez, puede ser que en la mitad de la charla o también al final de ella, demos la posibilidad para que ustedes hagan preguntas. Las pueden hacer o bien tocando en la manito que está ahí abajo en el chat, lo que nos dice a nosotros que ustedes levantaron la mano y le habilitamos el audio para que puedan hacer la pregunta, o si no, la pueden escribir directamente en el chat en cualquier momento de la charla y después nosotros, como tenemos un tiempito, la vamos leyendo en orden y se la vamos preguntando a quienes participan para que se pueda dar una respuesta. Así que, bueno, sin mucho más que agregar, pregunto, Ezequiel, ¿qué estuvo pasando con derecho laboral en estas semanas? ¿Cómo está, Fede? Bueno, gracias a todos por conectarse. Buenas tardes. Espero que estén bien. Bueno, yo voy a hablar de una ley y de un decreto, las dos del 8 de julio, que tuvieron distintos tipos de repercusión, pero que tiene partes que son bastante importantes para lo que a nosotros nos importa. En primer lugar, la ley 27636, de la llamada Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Travestis, Transexuales y Transgénero, que se trata de una ley que establece medidas para promover la inclusión laboral de estas personas e intentar generar condiciones de igualdad contra la clara, bueno, obviamente la discriminación que vienen sufriendo estas personas a lo largo del tiempo. Esta ley se dicta en el marco de los principios de, lo voy a leer para no errarlo, igual lo voy a pronunciar mal seguramente, Yogyakarta, es una palabra indonesia, si no me equivoco. Bueno, que se trata de principios internacionales, legislación internacional de derechos humanos, con relación justamente a la orientación sexual y a la identidad de género. Es importante, antes de ver los beneficios que establece la ley, tanto para el sector público como para el sector privado, detenernos en cómo define la ley, qué tipo de personas aplica, para incluirlos luego en estos beneficios. Dice la ley que travestis, transexuales y transgéneros son personas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer, y no hace distinción sobre si efectuaron el cambio de sexo en el DNI o el trámite registral pertinente. Eso es importante, llegado el momento de aplicar este tipo de incentivos y medidas que determina la ley. Pero bueno, también es importante destacar en este momento que no está reglamentada y eso va a ser un problema para esta exposición porque todavía quedan muchas dudas respecto a la aplicación, ¿no? Pero bueno, podemos dividir las medidas en las que aplican derecho al sector público, en principal al Estado Nacional, al cual obliga a cumplir una cuota de un 1% de la nómina de personal, incluyendo a estas personas, y a la vez le da prioridad a los proveedores del Estado ante igualdad de precio, igualdad de condiciones, a las empresas o personas, proveedores del Estado, que incluyan en su nómina a personas travestis, transgénero y transexuales. Por otro lado, y en lo que bueno, tiene más que ver con lo nuestro, es que las empresas privadas que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero, y como beneficio para incentivar estas contrataciones, van a tener la posibilidad de tomar las contribuciones patronales que se generen por esta contratación como pago cuenta de impuestos nacionales durante un año desde la contratación. Y cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas, este plazo se duplica, bueno, obviamente, a 2 años, 24 meses. Una vez que se reglamente la ley, se va a establecer cuál es la autoridad de aplicación, la cual va a estar encargada de generar un registro, que se llama Registro Único de Aspirantes, donde voluntariamente las
personas transexuales, transgénero y travestis, van a poder inscribirse. Es como una especie de bolsa de trabajo para poder postularse distintos cargos, puestos, ya sea para el Estado Nacional o para las empresas que estén interesadas en contratarlos. Obviamente no es voluntaria la inscripción, y no inscribirse no implica que no puedan acceder también a estas empresas o estos cargos que estén disponibles tanto en el Estado Nacional como en empresas privadas. Bueno, volviendo a lo mismo, una vez que esté la reglamentación, vamos a poder determinar con más claridad cómo es la dinámica de estos beneficios, y vamos a poder explicar un poco más claramente, a la vez de que puede surgir a través de la reglamentación otras medidas que tienden a incentivar la contratación de estas personas. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer mención al, podemos llamar, polémico decreto 438, también del 8 de julio, conocido como la limitación de la elección para los empleados, trabajadores y trabajadoras de la obra social. Se trata de un decreto que retrotrae el estado de las cosas, digamos, a la reglamentación dictada en el año 98, que permitía a los trabajadores hacer elección sin condicionamientos, digamos, de la obra social a la cual derivar sus aportes. El artículo 13 de este decreto dice que los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral están obligados a permanecer un año en la obra social correspondiente a la actividad, a la rama de la actividad, antes de poder ejercer el derecho de opción de cambiar de obra social y derivar aportes a otra. Además, este cambio, digamos, una vez que cumple un año de antigüedad en el empleo el trabajador, el cambio puede hacerse una vez por año calendario. Se ha comentado y se sabe que esto es como una especie de compensación o favor a los sindicatos que venían pidiéndolo hace tiempo, supuestamente por cierto de financiamiento de las obras sociales sindicales. Pero bueno, por el otro lado, obviamente las empresas de medicina prepaga y privada acusan de lo contrario, digamos, que esto va a impedir que puedan, digamos, sostenerse en la medida que lo vienen haciendo hasta ahora, o brindar las prestaciones a las cuales están comprometidos. Sobre este decreto, a medida que vayan apareciendo preguntas, que seguramente las hay, iremos viendo. Todavía también tenemos ciertas dudas, hay ciertos grises en algunos aspectos que tienen que ver con qué sucede con un cambio de trabajo, una persona de cambio de trabajo antes de cumplir el año de antigüedad, qué pasa con la gente que está fuera del convenio, y demás. Con lo cual, si querés, Eugenio, yo te cedo la palabra para que comente sobre el tema de la provisión de despidos, y después volvemos sobre este tema con las preguntas que surjan o los comentarios que podamos ir haciendo. ¿Te parece? Ahí. Bueno, perfecto. Yendo al tema de la previsión de despidos, el decreto 413 del 28 de junio renueva algo que ya venía de marzo del 2020, que, digamos, prohíben los despidos sin causas, prohíben los despidos por fuerza mayor. Sabemos que despidos que por fuerza mayor, en caso de fuerza mayor, uno puede despedir y pagando el 50% de la indemnización, si bien es una norma figurativa, porque en general no hay ningún fallo en la historia de los tribunales que haya convalidado esto. En general dicen que la fuerza mayor es una responsabilidad o un riesgo empresario, entonces no te convalidan el despedir por fuerza mayor, pero la norma existe, y esa norma se ha usado mucho en los procedimientos de crisis para negociar desvinculaciones masivas. Y también despiden las suspensiones por fuerza mayor, que también era un tema que se venía cuando vino la pandemia, de que todos iban a suspender por fuerza mayor sin goce de haberes. Y solamente posibilitan la suspensión negociada por el artículo 223 bis, o sea, la suspensión negociada con el sindicato o negociada con el personal fuera de convenio. En un caso con el sindicato tienes un acuerdo colectivo negociado en el Ministerio de Trabajo. En el caso de los fuera de convenio, son suspensiones que se negocian
y se homologan en el SECLO. Lo importante que ya venía del decreto 39, venía del decreto que se prorrogó, que se dictó en enero de este año, es que establece este decreto, ratifica algo que ya venía de ese decreto de enero, que es que esta prohibición de despidos no aplica a empleados que hayan sido contratados con posterioridad al 13 de diciembre del 2019. Nosotros recordamos que el 13 de diciembre del 2019 se dictó el decreto 34, creo que es 34/19, si no Fede me corrige, pero que estableció la doble indemnización. Entonces, las personas contratadas con posterioridad al decreto 34/19, o sea, con posterioridad al 13 de diciembre del 2019, no les aplica la previsión de despido. Y tampoco les aplica la doble indemnización. Recordamos que la doble indemnización en el decreto que hacemos mención, que se dictó en enero, ¿qué número era, Fede, el decreto de enero? ¿El último de previsión de despido? No, el decreto de enero, el primer decreto de enero que estableció 39, quiero decir 39/21, pero tengo miedo de decir, bueno, después le diremos el número. El decreto de enero del 2021, recordamos que limitó la doble indemnización. Antes los despidos con posterioridad, que eran despidos de personas que habían entrado con anterioridad al 13 de diciembre de 2019, había que pagar la doble indemnización, tanto del despido como del preaviso, como de la integración me despido. Este decreto, que ahora después le decimos el número, que fue ratificado por el decreto 413 del 28 de junio, dice que, digamos, la doble indemnización tiene un tope de 500.000 pesos. O sea, hay que pagarla, si se permite el despido sin causa, digamos, si está permitido el despido sin causa, entonces se paga la indemnización más la doble hasta un tope de 500.000 pesos. Entonces, ¿cuál es? 39/21. Ok. Entonces, ¿quiénes no entran, digamos, en la previsión? Bueno, no entran en la previsión los contratados con posterioridad al 13 de diciembre de 2019, no entran en la previsión las personas que rescindimos por periodo de prueba, digamos, que eso fue algo que estaba discutido al principio de la pandemia, en el 2020, y que ya la jurisprudencia se fue encargando de referir que el despido sin causa no es igual a la rescisión del periodo de prueba. No entra el despido con causa. Para poder despedir con causa, recordamos que tiene que haber una injuria suficiente o tiene que haber una acumulación de injurias donde uno vaya sancionando, ¿no? Un llamado de atención, después un apercibimiento, 2 días de suspensión, 3 días de suspensión, 5 días de suspensión, 7 días de suspensión, lo apercibo de que la próxima se va afuera y después lo despido con causa. Si nosotros, y además el despido con causa, además de tener una causal, una suficiente injuria como para poder rescindir la relación laboral, tiene que ser contemporánea a los hechos. O sea, yo no puedo despedir por algo que ocurrió hace 2 o 3 meses. Esto es importante porque el despido con causa, digamos, si está mal hecho o si es muy claro de que está encubriendo un despido sin causa, viene la reinstalación. Porque ¿qué pasa si uno viola la prohibición del despido? Y acá hay otra cosa que es importante, que lo estableció el decreto 39/21 y lo volvió a ratificar ahora el decreto 413, es que si uno despide sin causa y la persona consiente el despido sin causa, el despido sin causa sí es permitido, pero lo tiene que consentir el empleado. O sea, si no lo consiente, entonces el despido es nulo, siempre que sea anterior al 13 de diciembre del 2010, haya sido contratado con anterioridad o tenga fecha de ingreso con anterioridad al 13 de diciembre del 2019, el despido es nulo y puede pedir la reinstalación. Entonces, el gran problema acá es la reinstalación, porque, bueno, el tema es despedir a un empleado que después la justicia te lo obliga a reinstalar. Como, digamos, como disciplina o como norma, la empresa constituye algo complicado, que todo el personal vea que alguien que yo despedí, la justicia me lo obligue a reincorporar. Entonces, ¿cuándo me lo va a obligar a reincorporar? Si yo lo despedí sin causa y él no me la consintió con anterioridad, y es un empleado que ingresó antes del 13 de diciembre de 2019, o si lo despedí con causa y la causa es burda o claramente no constituye una suficiente injuria, entonces el juez va a decir que se está encubriendo con el despido con causa un despido sin causa.
Y la otra forma, digamos, de vincular a un empleado y las formas que ahora hay para las desvinculaciones que se producen con de personas que fueron contratadas con anterioridad al 13 de diciembre de 2019, y pido disculpas de repetir la fecha, pero para que lo tengamos bien en claro, es, bueno, hacer un mutuo acuerdo o hacer una renuncia. O sea, yo lamentablemente tengo que entrar en un proceso de negociación si hoy quiero desvincular a alguien. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta al momento de encarar una desvinculación, ¿no? Porque, digamos, es importante que lo tengamos en cuenta porque si yo voy a un empleado y le digo que está despedido y es un empleado que no puede estar despedido y el empleado no lo acepta, no tengo plan B, digamos, no tengo plan B y lo tengo que tener. Entonces, cuando uno encara una negociación, en general uno habla de un retiro voluntario, habla de que está esta posibilidad y busca negociar la salida, porque si no es con negociación, es imposible. Si es con negociación, podemos hasta inclusive hacerlo por despido, para que él tenga las prestaciones de desempleo y para que durante un año reciba una prestación de desempleo que hoy está entre 7.000 y 12.000 pesos, más la obra social durante ese año. Si él consiente el despido, digamos. Si no lo consiente, digamos, y si no, podemos hacer un mutuo acuerdo o una renuncia. Recordamos que el tema del mutuo acuerdo tenía toda una discrepancia, porque en el mutuo acuerdo antes había bastantes fallos de los tribunales laborales que decían que el mutuo acuerdo era negociaciones en el término del artículo 15, entonces para que el mutuo acuerdo sea válido yo tenía que pagarle el equivalente a las indemnizaciones por despido. Después, en octubre del año pasado, salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional llamado Campo, que dijo no, acá el mutuo acuerdo es un mutuo acuerdo donde las dos partes se ponen de acuerdo en la desvinculación y la gratificación puede ascender al importe que ustedes que se negocie entre las partes, pero no tiene por qué ser igual a la indemnización por despido sin causa. Por supuesto que si hoy quiero negociar con alguien, voy a tener que pagar una indemnización similar a lo que tendría que pagarse un despido sin causa, si no, es bastante factible que el empleado no me acepte irse. Pero si el empleado me acepta irse por un importe menor o por unas cuotas negociadas, bueno, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa desvinculación negociada por mutuo acuerdo, que se debe instrumentar sí o sí por escritura pública ante escribano, no acepta el Ministerio de Trabajo instrumentar mutuos acuerdos, aunque la ley dice que se podría instrumentar también ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, si yo lo hago por un importe similar a las indemnizaciones, le doy mayor seguridad jurídica y el empleado seguramente me va a aceptar. Ahora, y por último, un tema que es bastante importante salió la resolución 346 del Ministerio de Trabajo de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, perdón, no del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, que dispuso que los mutuos acuerdos en determinadas condiciones percibían el seguro de desempleo. Y esto no es menor, porque el gran impedimento de esto era justamente que cuando uno quería negociar un mutuo acuerdo, el empleado se quedaba sin las prestaciones de desempleo, que dijimos que son más o menos de 7.000 a 12.000 pesos hasta un año, y con la posibilidad de que durante todo ese año tenga cobertura de obra social. Ahora, el Ministerio de Trabajo te requiere 2 o 3 requisitos, con lo cual lo hace más complicado. Uno es que sea un despido masivo. El despido masivo puede ser o cierra la empresa, o cierra un establecimiento, o cierra una rama de producción. Pero bueno, yo puedo poner, cuando cierre una rama de producción, cuando tenga que hacer 5, 6, o 7 u 8 despidos, yo puedo poner que se ajusta, que estoy cerrando una rama de producción o parte de una rama de producción. Otro tema es que lo que pague sea similar a la indemnización por despido. Y en general, en todos estos cierres de producción, ¿no? Si nosotros queremos que el sindicato lo acepte o que el mismo empleado lo acepte, tiene que ser una suma similar de despido, así que eso no es un impedimento. Y el tercer motivo es que sea claro que no haya posibilidad de continuidad de la relación laboral. Si estoy cerrando una rama de producción es porque no hay. Entonces, pero sí quedan afuera del seguro de desempleo los mutuos acuerdos aislados. Si yo voy a negociar con un empleado, un gerente, un mutuo acuerdo, lamentablemente no voy a poder aplicar el seguro de desempleo, que es para por lo menos cierta masividad o cierta cantidad de empleados. Esto es, digamos, bueno, en líneas generales, y ahora contestaremos sus consultas, en líneas generales cómo está hoy el tema de despido. Por supuesto no entra en la previsión de despido todas las otras causales, digamos, si yo lo saco por incapacidad, si se va por jubilación, si se va
por fallecimiento, todas esas demás motivos de extinción de la relación laboral, o si hay un contrato a plazo fijo y el contrato a plazo fijo está debidamente fundado, no entran, digamos, todas esas causales no entrarían en la prohibición. En la prohibición solamente entran los despidos sin causas, y volvemos a insistir, con el perdón de ser reiterativo, de las personas que tienen antigüedad anterior al 13 de diciembre de 2019. Bueno. Quiero seguir sobre el tema, hay preguntas sobre el tema de las obras sociales, pero bueno, ya que estamos con el tema de la provisión de despidos, quiero seguir con un par que hay sobre eso. Solo para confirmar, la Karina Rosner pregunta si el abandono de trabajo entra dentro de la provisión de despidos. No entra porque es un despido con causa. Y Carlos dice, ¿cómo sería consentir un despido para cobrar el subsidio por desempleo? Tendríamos que... se puede hacer un acuerdo en el SECLO, o en el Servicio de Conciliación Legal Obligatorio, que le da mayor seguridad, o se puede hacer un acuerdo privado, donde uno le notifique el despido al empleado, y el empleado manifieste que consiente el despido, y que entonces y ahí acuerdan cómo se les pagará la indemnización por antigüedad. Sí, sobre eso un comentario más. Como dice Eugenio, no está establecido una formalidad para consentir el despido, sino que se refiere el decreto a, digamos, si el trabajador acepta el despido, es suficiente, digamos, es válido. También podría ser una modalidad que uno envía la carta de documento de despido y el trabajador, previamente habiéndole informado al empleador, contesta, digamos, ratificándolo o consintiéndolo y reclamando el pago de las indemnizaciones. Digamos, de la forma que fuere en estas tres modalidades que mencionamos, consideramos que es válido. Porque lo contrario, perdón, lo contrario en realidad sería cuestionar el despido. Es decir, vigente la prohibición, digamos, no lo considero, no lo consiento y considero que es ilegal el despido. No hacer nada, de alguna forma sería consentirlo, pasa que quedará abierta la opción, al menos por el plazo de prescripción. ¿Te parece, Eugenio? Sí, de acuerdo. Bueno, ahora vamos a volver con la provisión de despidos. Vamos a meternos un poco con el tema de las obras sociales, que hay varias preguntas. Una de ellas es de Ana, que quiere saber cómo impacta esta restricción que se aplica en los trabajadores fuera de convenio. ¿Querés que le explique yo? Como quieras, arrancar y vamos comentando. Bueno, el tema de los empleados fuera de convenio, digamos, si son empleados jerárquicos, eligen una obra social de jerárquicos. Y entonces, y las obras sociales jerárquicos tienen dos características. Hay obras sociales jerárquicos que ellos prestan el servicio, caso OSDE, uno elige a OSDE y OSDE presta el servicio como obras sociales jerárquicos, o hay obras sociales que subcontratan con medicinas prepagas. O hay obras sociales como alguna de las jerárquicas de Luis Pasteur, que tiene las dos alternativas, o contratar la prestación de ellos o contratar con una medicina prepaga. Entonces, digamos, respecto de las obras sociales de personal jerárquico o de Luis Pasteur, donde nosotros derivamos los aportes para después con esos aportes pagar una diferencia y contratar una medicina prepaga, o no, digamos, o solamente con esos aportes ascenderá de 2.10 a 3.10 a lo que ascienda. Respecto de esas obras sociales de personal jerárquico, rige la misma previsión. O sea, digamos, una vez que entran, ellos eligen la obra social de jerárquico, que en general en las empresas ya está el paquete. Uno le ofrece un paquete vos entrás con esta obra social de jerárquico y vas a tener este plan, o vos entrás con esta obra social de jerárquicos y a su vez nosotros ponemos plata para subcontratar tal plan de medicina prepaga. Entonces, en general no hay muchos problemas en eso, pero la prohibición de cambiar de obra social jerárquica rige también respecto a lo fuera de convenio. Entonces, ahora, el único problema que podría surgir, digamos, sería para el caso de lo fuera de convenio, que no son personal jerárquico. Que eso, digamos, la verdad es que hoy en general, cuando una empresa sale a contratar una obra social para fuera de convenio, lo contrata las obras sociales que establecidas para el personal jerárquico. Entonces ahí,
las obras sociales no se ponen ellos quieren captar mayor masa de gente, no se ponen en rigurosas si es personal jerárquico o no. Contratan a todos como si fuera jerárquico, y entonces ahí rige la misma prohibición. El problema lo tenemos a veces cuando la obra social jerárquico nos cuestiona si es jerárquico o no, cuando se tiene que hacer cargo de alguien que viene con carencias y que sabemos y que la obra social sabe que va a ser importante, entonces ahí nos cuestiona si es jerárquico o no es jerárquico. Y según, si nos establecemos por la Superintendencia de Seguro de Salud, la distinción que hace entre cuándo es personal jerárquico y cuándo no es personal jerárquico es personal jerárquico es cuando tiene más de 5 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, gana más de 130.000 pesos, porque hoy el salario está en mínimo vital y móvil está en 26.000 pesos, o sea, gana más. Cuando tiene carreras profesionales, carreras universitarias, perdón, cuando es secretarios ejecutivos, y cuando son jefes de sector o tienen personal a cargo. Eso es lo que denomina la Superintendencia de Seguro de Salud como el personal jerárquico. Entonces, si no es personal jerárquico, podríamos llegar a tener un problema, porque no pueden elegir esas obras sociales, entonces tendrían que ir sí o sí a la obra social de la actividad, y ahí tendrían que estar en la obra social del sindicato de la actividad durante un año. Respecto de eso, pero de vuelta, esto cuando nosotros encuadramos al personal fuera de convenio, nadie lo objeta. La objeción de si es personal jerárquico o no viene cuando tienen carencia, cuando respecto a algún empleado que tenga carencia. Y lo mismo sobre este mismo punto, una vez que ingresa y se le asigna o elige una de estas obras sociales para personal de dirección o jerárquico, el cambio lo puede, si quisiera cambiar, también tiene que, digamos, entre las mismas previsiones del decreto, tendría que esperar un año, y ahí podría elegir cambiar a la que quisiera. Y después, en ambos casos, tanto en los de convenio como en los jerárquicos, el cambio es una vez por año calendario. O sea, una vez que ya pasó el año, pues ellos pueden cambiar, pero una vez por año calendario. Y una consulta que hay de Soledad sobre este tema. En el caso de que sea una empresa que no tiene una obra social sindical porque no tiene convenio, ¿se le obliga a ir por una o es elección libre ahí? Cuando no tiene convenio, que me imagino que están hablando de las empresas de software, que son las que en general no tienen un convenio claro, digamos, o no tienen convenio colectivo, se encuadran en las obras sociales jerárquicos, o sea, hacen como si fueran empleados fuera de convenio. Entonces ahí rige lo mismo, digamos, o sea, elegimos ODE o elegimos... Ahora sí, lo que no van a poder hacer hoy es porque había muchos que la derivación de aportes la hacían eligiendo la obra social de Capitanes de Ultramar, que entonces sabían que atrás de ellos estaba Medicus o de la empresa o de la obra social de seguros, porque sabían que atrás había otra medicina prepaga. Hay muchas obras sociales que se sabe que atrás tiene una medicina prepaga, entonces para acceder a esa medicina prepaga se derivaba aportes a esas obras sociales sindicales. A esas obras sociales sindicales no voy a poder derivarle aportes porque son obras sociales sindicales y yo no estoy encuadrado, mi personal no está representado por ningún sindicato y no estoy encuadrado en ningún convenio colectivo, con lo cual, si yo lo hacía de esa manera, voy a tener que cambiarlo y hacerlo, digamos, a través de obra social del personal jerárquico. Podrá elegir dentro de las disponibles de personal jerárquico, quitando estas que menciona Eugenio, que refieren a obras sociales que atrás tienen una prestadora, una prepaga grande, pero que tiene que ver con otra actividad que no es la de la empresa, ¿no? Antes estaban mencionando el tema de que la opción se realiza una vez por año. Ahora, si se toma una persona que en un empleo anterior ya realizó la opción de cambio, ¿se mantiene esta misma o se vuelve a empadronar en la de gremio que corresponde a la nueva empresa? No, tiene que empadronar en el gremio que corresponde a la nueva empresa. O sea, si era de WOM y estaba en WOM y ahora después entra una empresa textil, va a tener que estar en el sindicato textil. No sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, y al revés, en el caso contrario, si es un empleado de WOM y cambia de trabajo y sigue en WOM, va a continuar con la misma, digamos,
obviamente, de BOM. Cambia de actividad y se le aplica, digamos, impulsivamente el labor social, aporta a la labor social de la nueva actividad en la que ingresa. Andrea consulta, si en una empresa convive personal fuera de convenio y personal sindicalizado, ¿cómo hacemos con el personal no jerárquico y fuera de convenio? El personal, bueno, Es lo que explicaba recién Eugenio, ¿no? Claro, queremos que haberla contestado, digamos, el personal jerárquico fuera de convenio, en general elige una obra social jerárquica, como dijimos, si bien hay una distinción de qué es personal jerárquico y qué no es para la superintendencia de salud, las obras sociales jerárquicas no se niegan a tomar el personal fuera de convenio, al revés, lo quieren tomar porque son más cápitas. Entonces uno elige una obra social jerárquica y esa obra social jerárquica uno la debe mantener, que esa obra social jerárquica, como dijimos, tiene dos sistemas, o presta ella misma el servicio, caso OSDE, o lo subcontrata con una medicina prepaga y quizá haya que pagar una diferencia que la paga la empresa o algunas veces la paga el empleado según lo que se acuerde con el empleado o su ingreso. Sergio nos pregunta, a ver qué creemos, si en una fusión de empresas se transfiere la totalidad del personal, ¿estos últimos pueden estar afectados por estos cambios en la obra social? Si se fusiona la empresa y se pasa a una nueva, digamos, empleados que estaban en una actividad, supongamos que se fusionan dos empresas de distinta actividad, entonces, como yo le tengo que dar de alta como empleado mío, a los empleados que yo absorbo los voy a tener que pasar a mi obra social de mi actividad, digamos. Supongamos que químicos absorben una empresa de textil. Entonces los empleados de la empresa textil van a tener que pasar a la obra social de químicos. Y mantenerlo durante un año, luego del cual podrían hacer opción por otro, ¿no? Sí. Bien, vamos a pasar un momento a lo que era... ¿Cuántos salarios mínimos vitales para ser considerado jerárquico? Pregunta Carlos, para que no quede ahí. Marcelo Robles contestó 5. Ahí está, sí, está correcto. ¿Sí? 5 salarios mínimos vitales inmóviles, creo que hoy están cerca de 26.000 pesos. Sí. Sergio dice, no sé si entendí bien, dice, ¿se puede hacer un despido por cierre de rama de producción? Digamos, está prohibido el despido sin causa por rama de producción, ¿no? Este despido es algo que haga un procedimiento de crisis, inclusive hoy en el procedimiento de crisis tampoco se permiten los despidos. Nosotros lo que hablábamos solamente del caso, entonces ahí tengo que negociar, tengo que abrir un retiro voluntario y hacer mutuos acuerdos. Lo único que hablábamos respecto a por qué la rama de producción o la actividad es que antes yo cerraba una rama, y nos pasó el año pasado, nosotros tuvimos que cerrar empresas, tuvimos que cerrar establecimientos determinados o ramas de actividad, y entonces abríamos un retiro voluntario, que un retiro voluntario es, yo establezco cuáles son digamos, cuáles son las condiciones o el paquete de salida, establezco la fecha y abro un retiro voluntario, que muchas veces son retiros voluntarios direccionados, o negociados, pero lo tengo que materializar por un mutuo acuerdo. Entonces yo los materializaba por un mutuo acuerdo y no tenía seguro de desempleo para todo ese personal. Yo sacaba 20 personas, nosotros sacábamos 20 personas en una actividad, porque cerraba una rama determinada, y esas personas se iban con un mutuo acuerdo, con las indemnizaciones legales, pero sin seguro de desempleo. Con lo cual estaban sin la suma de dinero, que la suma de dinero uno se la podía poner, la compensaba, sino el problema grave es que no tenían obra social durante el tiempo del seguro de desempleo. Hoy eso se puede hacer si yo, digamos, negocio un retiro voluntario y celebro con ellos un mutuo acuerdo, no los puedo despedir sin causa, o los despido sin causa y me consienten, pero lo que es más recomendable es hacerlo por mutuo acuerdo. Yo hago un mutuo acuerdo con estos empleados, ellos van a poder acceder al seguro de desempleo. Yo en el acuerdo claramente tengo que poner que estoy cerrando una actividad, que no tiene más continuidad y que esto es parte del cierre de una actividad, no, de una rama, digamos, ¿no? O de una actividad o de un establecimiento. Gisela
Pregunta si el acuerdo privado es suficiente para cerrar cualquier reclamo posterior o hay que ir al SECLO para evitar reclamos posteriores. Yo recomendaría ir al SECLO, obviamente, para firmar. Nos estamos refiriendo al caso de un despido consentido, ¿no? Si ese es el caso, lo ideal sería hacerlo en el SECLO. De nuevo, sobre lo mismo, como no está establecido un procedimiento para consentir el despido y en realidad implica no cuestionarlo, una nota, ahí está, estamos hablando de eso, ok. Una notificación personal podría servir, pero yo no sé, Eugenio, cómo la ves, tal vez es más débil que obviamente tener un acuerdo firmado ante la autoridad del trabajo o incluso una notificación fehaciente. Una nota simple no la veo muy... El problema que teníamos hasta que salió el decreto 3921 era que tampoco valían los despidos consentidos. Entonces, el SECLO estaba muy remiso a aceptar cualquier acuerdo, digamos, ¿no? Nosotros hacíamos un mutuo acuerdo para vincular a un empleado, después íbamos al SECLO diciendo que había diferencias salariales y el SECLO no te lo aceptaba y no te lo homologaba. El SECLO el año pasado tomó una actitud muy conservadora porque no quería ser como... Permitir que... Sí, vía de escape. Claro, como que se lo use para refrendar despidos, digamos, ¿no? Entonces, solamente el año pasado solamente te aceptaba despidos indirectos, Después no te aceptaban ni despidos sin causa o despidos con causa donde se estuviera controvertida la causa. Era lo único, despido con causa, controvertida la causa o despidos indirectos. No te aceptaba un despido sin causa. Hoy, con el decreto 3921 que te permite el despido consentido, ya te permite, esto he hablado con el director del SECLO, te permite que vos pongas que lo despediste sin causa y que el empleado diga específicamente que consintió la causa, y entonces ahí se establezca, eso te lo permite hacer. Si no vamos por el SECLO, bueno, uno se puede hacer un convenio, lo que pasa es que el convenio, digamos, si yo le quiero dar fuerza legal y no quiero que el día de mañana me lo objete el empleado, y lo ideal es que si no lo hago en el SECLO, es que lo haga con un escribano. Y si lo hago con un escribano, es lo mismo que hacer un mutuo acuerdo. O sea, es muy similar. Graciela nos consulta en el caso de una empresa que decide cerrar su oficina y pasar a teletrabajo 100%. La persona de maestranza, al no haber lugar, que si no tiene más lugar para ir a trabajar, ¿tiene derecho al cobro de indemnización por antigüedad? Sí, porque lo vas a despedir, digamos. Lo que pasa es que no lo podrías despedir, o sea, tendrías que negociar con él su desvinculación. Es lo que decía hoy, digamos, ¿no? el gran problema, o sea, cuando uno va a negociar una desvinculación de empleados que tienen antigüedad anterior al 13 de diciembre del 2019, tiene que encarar las negociaciones como una negociación, porque si uno le comunica un despido, no tengo plan B, o sea, no hay plan B. Yo le pido y el empleado me dice que no acepta el despido porque sabe que está prohibido, yo no puedo hacer nada con él porque no lo puedo suspender. Para suspenderlo tengo que tener su acuerdo, lo cual si no aceptó el despido, menos va a aceptar tampoco la suspensión. No tengo plan B, con lo cual cuando nosotros encaramos una desvinculación de una persona, lo hacemos como una negociación. Decimos, bueno, hay abierto un retiro voluntario, la empresa tiene dificultades económicas, se ha encarado, y en el caso y ha encarado un plan de retiros, y en el caso específico del que estamos comentando, uno puede decir, bueno, la empresa ha decidido ir a teletrabajo, entonces no va a haber más trabajo presencial, entonces te ofrecemos esto, y bueno, la verdad que si él no acepta, no tenemos forma de vincularlo, no hay plan B. Ahí Graciela completa su pregunta, dice, me han dicho que al haber justa causa no le correspondía, pero me parecía muy raro, además creí que correspondía el pago de la doble indemnización. Justa causa no hay, porque justa causa es cuando hay una injuria, digamos, cuando hay un comportamiento que impide la prosecución de la relación laboral, pero por una injuria. Acá lo estamos sacando, el cierre de una empresa o el pasar a teletrabajo, si bien es uno puede tomarlo como una causa, no es una causal de despido, porque la causal de despido tiene que ser una injuria, tiene que ser algo que impida la prosecución de la relación laboral. Acá... Claro. Sí, vos aclara, sí, perdón. No, perdón, y en el caso tampoco sería una fuerza mayor porque
como está planteado el caso, sería, digamos, dejar la oficina para seguir manteniendo el funcionamiento de la empresa directamente en teletrabajo, con lo cual tampoco sería una fuerza mayor por la cual se cierra el establecimiento o lo que fuera, y el trabajador no tiene más tareas. Es una elección empresaria en este caso, con lo cual sí, correría como digamos, habría que hacer un despido consentido, como hablábamos, o preferentemente un mutuo acuerdo de salida o retiro voluntario. Tengo un guest, un invitado del curso que levantó la mano, pero no me marca quién es y tengo varios guests, así que no puedo ir dándole el audio a todos para ir probando. Si la persona que levantó la mano, si quiere hacer la pregunta en el chat, la podemos leer sin problema. Mariana nos pone un caso muy puntual. Dice, mi empresa encuadra en el gremio de comercio. Yo ya hice la opción de cambio de la obra social Sancor hace mucho tiempo. Si cambio de empleo, por más que haya optado, ¿debo cambiar a otra obra social? Y agrega, porque la obra social, si era por opción, ya venía descrita en el alta de AFIP y no se podía cambiar. ¿Ahora sí se puede cambiar eso? Entiendo que en ese caso, para mantener Sancor, tendría que, o bien el nuevo empleador hacerse cargo del pago de la diferencia, o bien la empleada pagar de su bolsillo, porque si no, automáticamente pasará a aportar a la obra social de la actividad, que es, si no leí mal, es comercio. Sí. Bien. Bueno, tenemos un tiempito para alguna que otra pregunta, no tenemos ninguna pendiente, si quieren pueden escribir ahí o levantar la mano. Sí. No, hay una pendiente, ¿cuánto dura un juicio laboral? Si no leí mal por ahí. Es muy difícil de decirlo, pero claro, podemos poner un mínimo de 3 y máximo de 6 años aproximadamente, dependiendo las instancias y la jurisdicción. Bueno, todas estas novedades que estuvimos comentando, ustedes las van a poder encontrar acá en el blog del estudio, que acabo de poner el link en el chat. Pueden entrar ahí diariamente y van a ver actualizados esto es lo que venimos comentando, claramente sin tanto detalle, pero pueden estar informados hasta el próximo MI Ayuda, donde pueden venir y seguir preguntando si tienen alguna duda. Soledad, acá agrega una pregunta, dice, en caso de unificar aportes, ¿el plazo de un año se debe esperar? En caso de unificar. En el caso que sea, entiendo que se está refiriendo al caso de que la pareja, un matrimonio, une aportes para poder derivarlos a una misma obra social y tener la medicina prepaga. Decime, Soledad, si no es lo que ahí pone, diciendo. Correcto. Entiendo yo, Eugenio, decime si pensás distinto. Ahora es independiente, digamos, aporta cada uno a la obra social que corresponde a la actividad en la que está prestando tareas. O en caso de querer mantener de nuevo la obra social que tengan, habrá que pagar, digamos, no podrán hacer el aporte a esa obra social, el aporte legal, que irá a la actividad que corresponde a la empresa, y digamos, para mantener la obra social a la cual están aportando los dos, tendrán que ponerlo de su bolsillo o el empleador hacerse cargo, digamos, íntegramente. Correcto. Bien. Bueno, también les queremos poner ahí en el chat el link a nuestro canal de YouTube, donde va a estar cargada tanto esta charla como el resto de las capacitaciones que venimos dando, así que les sugerimos que vayan, lo revisen un poco y vean a ver si hay algún tema que les interese y pueden tener capacitaciones libres del tema que quieran. Ahí Carlos nos agradece, gracias Carlos. Y por último, bueno, en el caso de que tengan alguna duda que les surja después, quizás ahora nos desconectamos y después recuerdan alguna duda que tenían sobre este tema o sobre cualquier otro de derecho laboral, por supuesto, ahí también les dejo el mail del estudio donde ustedes pueden enviar sus dudas, sus consultas y nosotros pasamos a responderlas en cuanto tengamos un tiempito para poder hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias, ahí ponen muchas gracias en el chat, gracias a ustedes otra vez por unirse a nosotros, por participar con nosotros de este espacio donde tratamos de abarcar novedades y también de ayudarlos en lo que podamos, ¿sí? Ahí pregunta Silvia, ¿nos podrán mandar el material por mail? Silvia, en realidad no hay material en esta charla, lo que sí, si te parece, podés ver estas mismas notas, lo mismo que veníamos hablando en el blog del estudio, que copio de vuelta la dirección para que la puedas entrar ahí. Todas las novedades que tocamos están ahí.
Y las preguntas las vas a poder encontrar cuando carguemos esta charla en el canal de YouTube. Ahí vas a poder repasar de vuelta sobre las charlas. Silvia, y si necesitas algún documento en particular que vos sepas, bueno, nos decís por el contacto, digamos, algún documento en particular. Ahí en el mail podés enviarnos y nos pedís y nosotros nos ponemos en contacto con vos. Yo no tengo más nada que agregar, les agradezco mucho a Ezequiel y Eugenio y les cedo la palabra para que hagan los comentarios finales. Bueno, perdón, Eugenio, te interrumpí. No, muchas gracias a todos por participar. Obviamente, en cuanto surja más información y más precisiones sobre estos temas, en la próxima reunión que tengamos de ayuda, los volvemos a ver y les volvemos a agradecer por conectarse y por participar. Yo me despido con una aclaración de un tema que no mencioné, que es que en el decreto 413, que habla de la provisión de despidos, también prorroga la presunción de que el coronavirus es una enfermedad laboral cuando se hizo en forma presencial. Y hay una resolución que cuando el empleado quiere hacer una denuncia de la RT, te obliga a llenar una declaración jurada. Esa declaración jurada, si la necesitan, o si algún empleado la pide, y para hacer la denuncia de la RT, no dicen. Pero se prorrogó. O sea, estaba discutido si el coronavirus al principio de la pandemia era una enfermedad laboral o no. Por ahora se presume, algo que la persona esté prestando tareas en forma virtual y no tenga forma de contagiarse en el trabajo. Y esa presunción, que después se discutirá en una comisión médica, se prorrogó por el decreto 413. Bueno, les agradezco mucho la presencia y cualquier inquietud nos los hacen saber. Chao, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.